Bienvenidos una vez más. Que aquí tengo un relajo de cosas. Bien, estaba con los chavalines de cálculo, ahora voy con ustedes. Miren, ¿cuáles son los objetivos del día de hoy? De este segundo parcial arrancamos nuestro segundo parcial. En nuestro segundo parcial nosotros vamos a estudiar dos elementos muy importantes, que es el capítulo 3 y el capítulo 4, que son diferenciación, la derivada, diferenciación, voy a poner mejor formalmente, la derivada compleja. La derivada compleja, para que se mire más formal, y funciones elementales. Funciones elementales. Miren, esto depende de la orientación. En algunos textos primero les van a mencionar quiénes son las funciones elementales y después quién es su derivada. O en los libros primero quién es la derivada y luego las funciones. Da igual cómo lo estudien. ¿Ok? Bien, comenzamos con el concepto de derivada compleja. Abro el libro de texto. Estoy más adelante aquí. Vamos a poner 145, a ver si pegamos. Bien, la derivada compleja tiene nuevos términos que vamos a introducir y lo vamos a definir así, miren. Bien, lo mejor que podamos acá. Tenemos que tomar en cuenta que esta es la derivada de una función compleja en un punto, en una vecindad de un punto, que va a ser ese límite que usted ya lo conoce. Este que está aquí lo conoce de cálculo 1, pero lo vamos a volver a estudiar. La teoría va a formar parte del elemento central del curso. Sin teoría no nos podemos mover. Lo voy a decir como estoy trabajando con esta segunda edición. La tercera edición, que es el libro que compré, voy a sonar como el de la capital, es una chulada de libro que les quedó fenomenal. Tiene algunas correcciones importantes ahí, muy buenas, que no cambia mucho, honestamente. No sirve no es un gran cambio, pero está muy guay el libro. Vamos a comenzar nosotros con la derivada de una función compleja. Voy a aclarar que aquí delta de z tiene este significado. Es un cambio en x más y cambio en y. El error más frecuente que tengo en los exámenes es que las personas al delta z le olvidan colocar el i delta y. Siempre, siempre, siempre hay alguien que no se ha vinculado tanto con la definición que hace esto. Esto es incorrecto. El delta z no va así. El delta z es de esta forma. O sea que estoy hablando yo que delta z, tengo aquí un punto. Mire, z sub 0. Yo tengo que eso se puede definir entonces como un cambio en y un cambio en x. Este debe de ser el punto
Si yo lo llamo a este punto lo voy a llamar así, miren, para que comprendamos bien la definición. X0, Y sub 0. Este punto que está aquí sería X sub 0 más un cambio en X nada más, coma, Y sub 0. Este punto de aquí va a ser X sub 0, coma, Y sub 0 más un cambio en Y. Si lo miramos como puntos. Esa representación, bien. Entonces, a este punto de aquí, le voy a poner acá. Si ahí lo monté en la imagen, pero bueno. Este punto va a ser el punto X sub 0 más delta X, coma, Y sub 0 más delta Y. Hay un cambio en X, hay un cambio en Y, o sea, delta Z. Lo puedo representar si llamo delta Z este cambio, perdón, delta X, y a este delta Y, esto delta Z es delta X más Y delta Y. Bien, para que permítanme que denme un segundo. Ok. Ahora tenemos, ya que comprendemos bien quién es nuestro delta Z, podemos comenzar a calcular derivadas. Esta es la definición para la derivada en un punto en particular. Esa misma definición se puede escribir así también. Límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z menos f de z sub 0 dividido entre z menos z sub 0. Bien, comencemos con nuestra primera definición. Exploremos. Si f de z es igual a z a la n, queremos explorar quién es su derivada, si fuese un monomio en este caso, de grado n. Tenemos que f' de z no es más que el límite cuando z tiende a... Perdón, voy a usar la otra definición. Cuando delta z tiende a 0, directamente f de z más delta z sería z más delta z a la n, un clásico de Hollywood que ustedes lo conocen, menos la función z a la n dividido entre delta z. ¿Cómo abordamos este límite desde la óptica que hemos venido tratando? Bien, podemos hacer dos cosas. O hacemos una factorización o hacemos el teorema del binomio. Esto es límite cuando delta z tiende a 0. Tengo aquí, miren, voy a hacer el teorema del binomio acá, la expansión binomial z a la n más n combinatorio 1 z a la n menos 1 delta z. Voy a hacer uno más, n combinatorio 2 z a la n menos 2 delta z ahora cuadrado. Es el delta z al cuadrado, no es la z, ¿ok? Más, lo voy a poner entre paréntesis mejor.
más delta z elevado a la n menos z a la n. Todo esto está dividido entre delta z. Aquí usé el binomio de Newton o el teorema del binomio. Bien, si se fijan, este primer término se va a cancelar con este de aquí. Nos queda que, uno de tantos ejemplos, la derivada debería de ser el límite. Entonces, cuando delta z tiende a 0 de n combinatorio 1 z a la n menos 1 delta z más n combinatorio 2 z a la n menos 2 delta z al cuadrado hasta delta z a la n. Todo esto está dividido entre delta z. Si saco de factor común delta z de cada uno de ellos, a mí me queda que quedaría este límite. Límite cuando delta z tiende a 0 de n combinatorio 1 z a la n menos 1 más n combinatorio 2, saqué 1 de factor común, z a la n menos 2 por delta z, hasta que tenemos delta z a la n menos 1. Ya que cancelamos esa forma indeterminada que teníamos, todos estos términos que están acá tienden a 0, menos el primero porque no tiene delta z. Esto sería n combinatorio 1, z a la n menos 1, lo que popularmente conocemos como n, z a la n menos 1. ¿Qué concluimos con este resultado? Que la derivada f' de z es nz a la n menos 1. O sea que la derivada en un punto de un polinomio se comporta muy similar a lo que nosotros conocemos, porque es un polinomio. ¿Quedó claro cómo hicimos nuestra primera derivada? Sí. Sí. Bien. Ahora, déjenme ver. Vamos ahora con otro tipo de funciones. Ya hicimos nuestro primer ejemplo. Una función muy popular. El aprendizaje en variable compleja es el siguiente. Que nosotros tenemos que si f de z es una constante k, mire, k complejo, en base a esta definición, esto implica que f' de z es igual a 0. O sea que literalmente nosotros podemos tratar a la unidad imaginaria como una constante. Por ejemplo, yo tengo este polinomio. Voy a comenzar con polinomios. F de z, 3i z al cuadrado más 2z más 1 menos i. Ese polinomio complejo implica para nosotros que f de z
debe de ser 6i por z más 2. Una derivada que usted ya sabe calcular. O sea que la unidad imaginaria, el aprendizaje es que lo vamos a tratar como una constante más. Bien, en general nosotros tenemos que un polinomio p de z de grado n a sub n, z a la n más a sub n menos 1, z a la n menos 1 y así sucesivamente, a sub 2, z a la 2, a sub 1, z más a sub 0, nosotros sabemos que cuál es su derivada, ¿no? O sea que la derivada de ese polinomio está bien portada, sería n a sub n, z a la n menos 1, n menos 1, a sub n menos 1, z a la n menos 2, hasta que derivamos el último término, que es a sub 1. Muy bien, conocemos la derivada de un polinomio y vamos con algunos teoremas importantes que se sostienen, que son las reglas que ustedes ya conocen. Las reglas de derivación se sostienen de una suma. Tiene usted las reglas de derivación, son las mismas, constante, la de un constante por una función, la de la suma, resta, producto, un cociente. Este cociente, claro está, suponemos que g de z es diferente de 0. Aquí, g de z es distinto de 0, claro está. Y la regla de la cadena también se sostiene. Esto se sostiene, lo voy a aclarar, muy importante, porque estamos hablando de la regla de derivación en un punto, en un punto. Y usted me preguntará, ¿y es que puede derivar en algo más que un punto? La respuesta es que vamos a extender esa idea de derivada en un punto en particular. ¿Sí? Y es el siguiente concepto, uno de los conceptos más importantes en nuestro curso. Es que una función es analítica. Bien, una función compleja. Miren, ya vamos con los conceptos. Vincúlense con el concepto. Una función compleja, W igual a f de z. Voy a ponerlo en amarillo, creo que se mira mejor. No, en café, vamos a probar en café. Se dice que es analítica en un punto si f es derivable en el punto y en cada punto de una vecindad. De una. No dice la más pequeña, la más grande. Dice de una, de cualquiera. O sea que una función es analítica, es más fuerte el concepto. Suponga que usted tiene una función aquí, z sub 0. Una función es analítica en el punto, sin importar qué tan grande o qué tan pequeña haga su vecindad. Hay derivada en estos puntos cercanos. Bien, y usted se preguntará, bueno, ¿qué función no podrá tener, no podrá ser analítica? Bien. Considere la función f de z igual a z conjugado. Bien, vamos a encontrar, inciso A, encontrar
f' de 0 sí existe, ¿no? Ojo, lo aclaro. Z conjugado. ¿Cuál sería entonces la derivada en 0? F' de 0 es el límite cuando delta z tiende a 0 de mi función evaluada en 0 más delta z menos mi función evaluada en 0 dividido sobre delta z. Bien, f' de 0 es el límite cuando delta z tiende a 0, ¿de quién? De delta z conjugado menos la imagen de 0 sobre delta z. Esto es una forma indeterminada 0 sobre 0. Ahora, ¿qué límite tiene esta función? En 0. ¿Qué límite tiene z entre z con delta z entre conjugado entre delta z? Bien, esto sería, si lo convierto, el límite cuando x, y tiende a 0, 0. O sea, realmente sería no x, y. Delta x, delta y tienden a 0, 0. Delta x, delta y tienden a 0, 0. Pero ya lo habíamos abordado este límite. Delta x más y delta y dividido sobre delta x menos y delta y. Perdón, lo hice al revés. Aquí debe de ser el conjugado y aquí más. Claramente este límite, si hacemos los caminos clásicos, un camino nos va a dar 1 y otro camino nos daría menos 1. Este límite no existe. O sea, esa función no tiene derivada en 0. Bien, ya les di un ejemplo de una función. Conclusión acá. Conclusión, f' de 0 no existe. Ya voy a ir amarrando estos resultados con analiticidad. Vamos con otra función que no tiene derivada. Perdón, que sí tiene derivada en un punto, pero solo en uno y de ahí en ningún otro. Bien. Otro ejemplo. Considere f de z igual al módulo de z al cuadrado. Bien, inciso A. Encontrar f' de 0. Ojo, sí existe. Bien, me voy f' de 0. Miren que yo en el curso lo que más trato es de rellenar detalles. Lo que más ayuda en este curso son los detalles. Claro, sabiéndose la teoría. Esto sería el límite, ¿bien? Delta z tiende a 0. ¿De quién? Lo voy a colocar f de 0 más delta z menos f de 0 dividido sobre delta z. O sea que voy a evaluar este límite. El límite cuando delta z tiende a 0
de f de delta z menos f de 0, que es 0 en esta función, dividido sobre delta z. Bien, esto sería límite. Cuando delta z tiende a 0, la función evaluada en delta z no es más que el módulo de delta z cuadrado dividido sobre delta z. Detectamos que ese límite se puede atacar rápidamente así. El módulo al cuadrado no es más que delta z multiplicado por delta z conjugado dividido sobre delta z. Bien, claramente estos términos se cancelan y me queda un límite sencillo. F' de 0 es el límite cuando delta z tiende a 0 de delta z conjugado. El conjugado de 0 no es más que 0. Conclusión, f' de 0 en esta función es igual a 0. O sea, hay derivada en 0. Bien. Inciso B. Encontrar f' en cualquier z sub 0, pero con z sub 0 diferente del origen. Vamos ahora a encontrar la derivada para cualquier punto que no sea el origen. Esto se hace rápidamente. F' de z sub 0 sería el límite cuando delta z tiende a 0 de f de, ojo, z sub 0 más delta z menos f de z sub 0 dividido sobre delta z. Eso nos queda a nosotros. Voy a suponer que z sub 0 es el punto x sub 0 más y, más y por y sub 0. Bien, entonces tendríamos que esto es el límite cuando delta z tiende a 0 de quién. Vamos a evaluar en el módulo de z más, perdón, de z sub 0. Ya estoy evaluando en el punto. Z sub 0 más delta z al cuadrado menos la imagen, el módulo de delta z cuadrado dividido sobre delta z. Ese es el límite que queremos evaluar. Rápidamente nos damos cuenta que ese límite no existe, pero mostrémoslo. Límite. Ojo, ese límite da 0 sobre 0. Así que nosotros podemos hacer, ojo, que este límite es real, su numerador va. Será límite cuando delta z tiende a 0. ¿Cómo factorizamos esta expresión? Esto nos quedaría como, ojo, este es el módulo. Esto sería como el módulo de z sub 0 más delta z, mire, menos el módulo de z sub 0, son números reales. Recuerden que el módulo es el número real. Por diferencia de cuadrados sería z sub 0 más delta z
Vamos a ver si nos funciona. Si no nos funciona, pues ni modo. Realmente que no nos ayuda mucho hacerlo así. No nos ayuda como que tanto como esperamos. ¿Por qué? Porque no nos podemos deshacer de esos módulos que están ahí así nomás. Entonces, vamos a comenzar con las trayectorias. Este límite, si ustedes se fijan, sería límite. Delta Z tiende a 0. Lo vamos a convertir. Delta X, delta Y, ambos tienden a 0, 0. Pero aquí nos quedaría, ojo, esta expresión que está aquí sería X sub 0 más, lo voy a hacer en orden, paso a paso, miren. Z sub 0 más delta Z sería X sub 0 más Y sub 0 más delta X más Y delta Y. O sea, X sub 0 más delta X más Y. Dígame. No le falta el I al Y sub 0. Aquí, Y. Aquí sí lo puse, pero ahí no. Gracias. Bien, más delta Y. Al calcularle el módulo al cuadrado, muchas gracias. El módulo al cuadrado, esta expresión nos quedaría así. X sub 0 más delta X al cuadrado más Y sub 0 más delta Y al cuadrado. Bien, lo coloco. Esto sería en el numerador X sub 0 más delta X al cuadrado más Y sub 0 más delta Y al cuadrado menos el módulo de ese número, el módulo de Z sub 0 al cuadrado, X sub 0 más Y sub 0, cada uno de ellos elevado al cuadrado. Y aquí delta Z es delta X más Y delta Y. Usemos caminos. Camino número 1. Lo voy a dibujar. ¿Cómo me voy a aproximar al origen con estos caminos? Aquí está el origen. Voy a usar un camino vertical y voy a usar un camino horizontal. El camino horizontal es que estoy haciendo delta Y 0 y estoy haciendo que delta X tienda a 0. El camino vertical, que es el rojo, estoy haciendo que no haya cambio en X, pero que el cambio en Y tienda a 0. Bien, voy a evaluar, este lo voy a llamar camino 1 y a este camino 2. En el camino 1, miren, la derivada en Z sub 0 me quedaría así. Límite cuando delta X tiende a 0, a delta Y lo hice a 0, solo para recordar, si delta Y vale 0, me queda este límite. Me quedaría X sub 0 más 2X sub 0 delta X más delta X al cuadrado. Delta Y vale 0. Quedaría más Y sub 0 cuadrado menos X sub 0 cuadrado menos Y sub 0 cuadrado. Y aquí solamente me quedaría delta X. Recuerden, en el delta Y va el I del delta Z.
Pues aquí se cancela, aquí al cuadrado, no lo coloqué. Hice el binomio acá. Se cancela este con este. Ese límite nos queda a nosotros. Lo voy a hacer todo paso a paso. Miren, delta x tiende a 0. Me queda, sacando de factor común delta x, lo único que queda es esto. Me quedaría 2x sub 0 más delta x. Y este límite es, es 2x0. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hay preguntas al respecto? Ahora, si lo hace por el otro camino, tendría que quedar 2y sub 0, ¿no? Quedaría 2y sub 0. Y eso implicaría que en todos los puntos fuera de la recta x igual y no, no tienen derivada. No tienen derivada. Ok, aquí nos quedaría, ¿cómo nos quedaría? Si aquí delta x es 0, nos quedaría x sub 0. Aquí me quedaría así, en orden. X sub 0 al cuadrado más y sub 0 cuadrado más 2y sub 0 delta y más delta y al cuadrado igual menos x al cuadrado y sub 0 cuadrado dividido sobre y delta y. Se cancelan estos términos. El límite que a mí me queda es menos 2y sub 0 y. ¿Sí? Cancelamos, sería menos 2y sub 0 multiplicado por la unidad imaginaria. ¿Cuál es la única posibilidad en que estos dos trayectorias den el mismo límite? En que x sub 0 y y sub 0 ambos sean igual a 0, pero como yo lo estoy considerando distinto de 0, yo digo, okay, me llevo esto, permítame, esto me lo llevo, porque estoy acostumbrado a verlo aquí abajo. Ok, concluimos que f', aquí resumiendo, miren, si f de z es el módulo de z al cuadrado, f' de z sub 0 no existe. Si z sub 0 es diferente de cualquier punto del origen. Bien, ¿qué me está diciendo a mí este resultado? A mí me está diciendo este resultado me dice lo siguiente, que el único punto donde hay derivada, ¿quién es? En el origen. Aquí hay derivada. Y en todos los puntos que voy a pintar en azul, voy a hacer más grandes. En todos estos puntos, en todos, cualquiera, cercanos, alejados del origen, en todos no hay derivada. Entonces, mire usted, cualquier vecindad de 0 que yo haga, ¿qué sucede con cualquier vecindad de 0? Obligatoriamente
va a incluir puntos en azul que no hay derivada. Aquí tenemos un ejemplo de una función que es derivable en un punto, pero no es analítica. F es derivable en 0, pero no es analítica. ¿Cuál es la definición de analítica? Que es derivable en un punto y en todos los puntos de cualquier vecindad. Aquí no importa si yo la vecindad la hago grande o la hago pequeña, como es cualquiera, siempre tengo puntos donde no hay derivada. Eso viola el concepto de analítico. Clic. Dígame. Entonces, si estamos buscando si es analítica, por ejemplo, en un plano en R2, tendría que necesariamente ser todo el plano donde haya derivada, ¿no? No, claro que no, porque usted puede tener este fenómeno. Depende de la función. Piensa en esta función. Acá. Usted puede tener que en todos estos puntos de esta región hay derivada. Entonces, en todos los puntos que estoy pintando en rojo, toda esa franja amarilla tiene derivada. Entonces, esta función, ¿cómo dibujo cualquier vecindad de este punto? ¿Usted cree que este punto sería una vecindad de Z sub 0? Sí. ¿Sería ese punto una vecindad? ¿Quiénes dicen que sí? Mañana vamos a estar jugando este juego juntos, todos. All together now, como dice Dora. Lo estoy jugando con los de cálculo 1. 2, perdón, con los hipotes, con la pubertad. Así voy a lanzar a un chico cualquiera por número de cuenta para que sea anónimo. Y me van a decir, ay caramba, Dulce va a participar. Bien. ¿Quién dice, alguien que dé voluntariamente su nombre solo para tener participantes? ¿Quién participó ahorita? ¿Quién fue el que me dijo sí? Yo, Daniel. Daniel. Ok, muy bien. Daniel dice que esa sí es una vecindad de Z sub 0. ¿Alguien más quiere participar? Yo también creo. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Kenneth. Bueno, creo que lo copio bien. Aquí, Kenneth. Permítame. He escrito de todo en esta vida y yo creo que esto... Así, ¿verdad? No. Ok. No importa. Ok, vaya. Doble Ken, N. a decir Ken, vaya. ¿Por qué no? Usted es Ken ahora. Bien. Él dice que sí también. La respuesta es no. No es una vecindad. Recuerden que una vecindad, ¿cuál es el concepto de vecindad? Son todos aquellos puntos Z menos el centro menores que ρ. Pero estos Z deben de estar contenidos en el conjunto. O sea, esto sí es una vecindad porque está en el conjunto. Este también. O sea, pero esto como se sale del conjunto, hay puntos que no van a cumplir esa definición de vecindad. Eso de ahí no es una vecindad. Cuando yo me refiero entonces al término cualquier vecindad de este punto, si este punto es 1 menos i, cualquier vecindad es cualquier circunferencia que no incluyo esa circunferencia, ¿sí? Pero que esté contenida dentro del conjunto. Entonces, si hay derivada en todos estos puntos de esa franja,
es analítica la función. Porque no importa qué tan pequeña o grande haga la vecindad, pequeña o grande dentro del conjunto. Entonces, eso sería analítico. Pensemos en otro ejemplo. Una función ahora no analítica. ¿Puedo borrar esta que está aquí? Yo creo que sí. Bien. Una función que no es analítica. Ya tenemos la primera. Vamos con la segunda. Supongamos que tenemos una función que sus derivadas solo se encuentran en los ejes. Es posible hallar funciones así. Mañana las vamos a encontrar. Suponga que solo hay derivada en el eje X y el eje Y. Bien, ahí están las derivadas. Perfecto. En color blanco. Y en color amarillo, todos estos puntos, todo lo que no es el eje, algunos de los ejes, no hay derivada. Ojo, no malinterpretemos dos cosas. El dominio de la función aquí es todo el plano complejo. Entonces, por eso yo les digo, construyan una vecindad para uno. Las vecindades siempre se construyen en función de su... Ya les voy a decir qué función tiene esta cualidad. Bien, esta función que tiene dominio todo el plano complejo, solo tiene derivadas en esos ejes. Entonces, esa función, hay derivadas en algunos puntos, pero no es analítica. No hay un punto donde sea analítica. ¿Por qué? Porque para que sea analítica tiene que agarrar un punto donde hay derivada. Por ejemplo, 1. Luego va a ser cualquier vecindad. Y me doy cuenta que tiene puntos en amarillo donde no hay derivada. Ese es un ejemplo de una función que tiene derivada, pero no es analítica. ¿Cuáles funciones podrían ser esas? Ok, se las estoy buscando ahora mismo. Una función puede ser esta. Bueno, estoy rayando en otro lado. Ok, encontré esto en internet sobre puede ser esta. Échale un ojo. Ok, qué teléfono más raro. F de z. Piensen en esta función, x al cubo, más 3xy cuadrado, menos x, más y por y al cubo, más 3x al cuadrado y, menos y. Esa función compleja solo tiene, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Claro está. Solo quiero que afiancemos el concepto. Esa función solo tiene derivadas en los ejes. En 0, 0. En 0, 0. En cualquier punto que esté sobre uno de los ejes. Pero fuera de eso ya no tiene derivada. Eso la hace que no sea analítica. ¿Quiénes son las funciones analíticas entonces? Analítico, en algunos textos, lo van a encontrar como holomorfo o función holomorfa. Nosotros nos quedamos con este contexto. Holomorfo, lo usan en textos más avanzados. Bien, los polinomios, miren, los polinomios son por excelencia analíticos. La exponencial. Son nuestros dos mejores amigos analíticos. Es más, estas funciones son analíticos en todo el plano complejo. Analíticos en todo C.
Eso de que sea en todo el plano complejo los hace que se conviertan en funciones enteras. La palabra entera significa analítico en todo el plano complejo. Lick, una pregunta. Pregunte. Aquí en variable compleja ya no se habla de que la derivada es la pendiente de una recta, o sea, de una curva en un punto dado. No, ya ¿O no hablamos sí? de eso. Después tiene otras interpretaciones. Si usted tiene las componentes de la velocidad compleja, ya las puede tratar así. Por los momentos solo vemos el concepto asociado. No tenemos esa interpretación geométrica de la derivada como lo tenemos en cálculo 1. No tenemos esa noción. Es que la interpretación geométrica tendría sentido si pudiéramos graficar la función. Pero como no podemos, entonces esa conexión no se mira, ¿no? Lick, Dígame, lo escucho. si nosotros definimos una función en una región específica, aunque su, digamos, dominio natural sea eh, una región más grande, podemos definirlo en una región más pequeña para que sea analítica. Ok, creo que le entendí su pregunta. Usted tiene una función. Es bien complicado lo que me dice. Porque si tiene una función, por ejemplo, 1 entre z. Esta función hay un punto evidente donde no es analítica. ¿Quién es? Donde no tiene imagen, donde no está definida. En el origen no hay derivada. Pero en todos los puntos, sí tenemos derivada. Todos estos puntos que están aquí, sí hay derivada. ¿Qué podríamos decir aquí? Que esta función es analítica. Vámonos al concepto, miren. Cuando nos dicen a nosotros de una vecindad, miren, aquí me robo el concepto. Es que esta parte es bien importante. Por eso me entretengo bastante con ustedes, miren. Esa función entonces, hay un punto donde no tiene derivada. Eso no impide que la función sea analítica. Esta función entonces, vamos a decir que es analítica, miren, en cualquier punto que no sea cero. Porque es que el concepto dice, agarra este punto. Dice que usted tiene que agarrar cualquier vecindad, una de ellas. Usted me podría decir, bueno, yo tomo esta. Pero como en todos estos puntos sí hay derivada, incluyendo el centro, z sub 0, esa función cumple la definición. Recuerden que si yo tomo este punto, y usted me podría decir, ¿qué pasa si tomo una vecindad de este estilo? Dice una vecindad de z sub 0. Solo ocupamos una, pequeña o grande. En estos casos la hago más pequeña. No deja de ser analítica la función. El único punto donde no se puede es en el origen, porque yo hago una vecindad de ese punto, de 0. Pero el requisito es que sea derivable, pero ya no lo es. Ya viola el concepto. En el alrededor sí lo es, pero en el punto donde está centrada la vecindad, no. Entonces, no es analítica en el origen. En cualquier punto diferente del origen sí lo es. No sé si era algo similar lo que me preguntaba. Era más bien como
si digamos, no sé si existe, la verdad, entonces no sé si me estoy... Es que recuerde que cuando hablamos nosotros de derivada, estamos Ujú. asociando dominio natural de la función. Y hay Sí, sí, funciones. por eso decía que si no, si hay puntos del dominio en los que no existe su derivada, podríamos agarrar un subconjunto del dominio, pero ya con esa explicación creo que sí quede más claro. Sí, pensemos en la anterior. Vámonos a la anterior. Esa función que está en rojo tiene dominio en todo el plano complejo. Y eso no la hace que tenga derivada en todos lados. Aquí hay un punto importante que usted ha mencionado. Esta función, 1 entre z, su dominio natural es el plano complejo menos el origen. Ese es el dominio natural. Tenemos nosotros la suerte de que la derivada existe bien para todos los puntos dentro del mismo dominio. Le voy a dar otro ejemplo en cálculo 1. Tiene usted esta función f de x igual a el logaritmo natural de x. ¿Cuál es el dominio natural de esta función? Bien, de 0 a más infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es su derivada? 1 entre x. ¿Qué dominio tiene esta función? Vamos a ver, ¿qué dominio tiene la derivada de esa función? Los reales menos cero. Lo que El tiene que ser compañero el mismo dice, del anterior. debería de ser el mismo del anterior. ¿Por qué no es los reales menos 0? Porque Bien, partimos de que los negativos no, bueno, en los negativos no tiene imagen la función. correcto. La esencia de la derivada es, si una función no tiene imagen, no es posible hallar su derivada. Esta función logaritmo es así en cálculo. Aquí no hay imagen, en todo este sector de aquí no hay imagen, por lo que va a ser imposible encontrarle una derivada. A pesar de que la función a la cual derivamos si tenga un dominio real es menos 0, eso está anclado a la función original. Está pegado a esa función original. Hay que tener cuidado con eso. Como la anterior. La anterior es un caso interesantísimo. Su dominio, mire, es todo el plano complejo, pero los puntos donde hay derivada solo son los ejes. No necesariamente tienen que coincidir. En este caso, el de la derivada, el conjunto de puntos donde es derivable es, por decirlo así, no es correcto, pero es más pequeño, o en este caso, para ser más preciso, está contenido dentro del dominio natural de la función. Entonces, extender eso va como en contra de lo que decimos de la derivada. No sé si con eso le dejé un poco más claro la idea. Siempre el dominio, al final el dominio de la derivada, por decirlo así, como aprendimos en cálculo 1, debe de estar contenido en el dominio de la función original. Entonces, algo similar pasa en variable compleja. Los puntos donde es derivable debe de estar contenido en el dominio natural de la función. Pero para lograr visualizar esto, es necesario tener el concepto claro, como el agua. Repítalo hasta que usted lo puede explicar de una forma simple, es que realmente lo entendió. Hasta que si no lo logra explicar en palabras sencillas,
Todavía no lo entendemos. Esa es la regla de Feynman para explicar las cosas. Creo que fue Feynman el que dijo algo similar. Borro esto que no nos interesa. Quedamos de acuerdo cuál es el concepto de analítica en un punto. Sí. Miren que tengan cuidado cuando lean frases como esta. Esta vez. Cuando dice en una vecindad. O cuando dice en algún punto. Existe fulano. Para todo mengano. Son palabras que cambian el rumbo de cómo entendemos las cosas. Bien, es un concepto que yo les doy el consejo. Váyase al capítulo 3 de Denis Hill, compréndalo, haga los problemas, trate de no mecanizar, porque la parte mecánica usted no le va a encontrar sentido hasta que no le entienda la teoría. Si usted no sabe qué hacer, usted puede ser un crack en integrales, en series, en derivadas, pero si el concepto no lo tiene pegado dentro de usted, de nada le va a servir. Para cerrar el día de hoy, tenemos algunos teoremas importantes, que era lo que le mencionaba el compañerito. No sé quién me pregunta, no sé si es Daniel, si sigue siendo Daniel. Funciones bien portadas. Bueno, las funciones polinomiales es entera, lo que les había comentado, y el cociente de polinomios es analítico en un dominio que no contiene donde el denominador es diferente de cero, por decirlo así. Por ejemplo, rápidamente visualizamos que si yo tengo una función z cuadrado más 5z más i dividido entre z cuadrado más 1, yo sé que esta función, por ser un cociente de polinomios, es analítica para z diferente de más menos i, que son las raíces de 1. Eso ya me hace rápidamente identificar, porque son funciones bien portadas. ¿Cuáles son los niños aquí como malcriados de variable compleja? Bueno, re de z, in de z, módulo de z. No son analíticas esas funciones. Entonces el trato para estas funciones es diferente. No podemos, con ellas no podemos usar la regla del L'Hopital. ¿Hay regla del L'Hopital complejo? Sí, pero para funciones analíticas. Entonces en re, en in, en módulo de z, ellos son como los rebeldes, no son analíticos. No hay punto donde se cumpla. Bien, más conceptos. Derivabilidad implica continuidad, creo que ya lo sabemos. Si una función es derivable en un punto, eso obliga por la misma definición la continuidad. Tiene una demostración clásica que yo creo que ya la han visto en cálculo 1. Se continúa la misma idea. Y finalmente mañana vamos a discutir lo que es la regla del L'Hopital, cómo lo vamos a implementar. Aquí hay problemas. Miren, en el libro, yo hice el número 19. Para mostrar que la función módulo de z al cuadrado no es analítica. Mañana vamos a trabajar con funciones seccionadas que sirven como contraejemplo de algunas cosas. Tenemos el conjugado, otra función mal portada, mal criada, ¿verdad? El módulo de z que no es derivable en ningún punto.
con que lleguen hoy hasta el ejercicio número 22, que miren, si usted estudia diario, hoy, dice usted, hoy le voy a dedicar 30 minutos diarios a la clase, como venimos comenzando. Bueno, voy a leer el capítulo número 3 y voy a procurar entender primero los conceptos. Grábese en el teléfono. ¿Cómo lo explica? Si usted al escucharlo es fluido, le entiende, pues ya comprendió, se le pegó el concepto. Podemos hacer entonces el día de hoy del 1 al 22. Porque no es difícil. Miren, si ustedes se fijan en los primeros problemas, les piden una derivada ahí. Derivada simple. Realmente los problemas comienzan del 19 al 22. Son 4 problemas ya donde importa más el concepto. Al 22. Esto yo creo que lo hacen en unos 30 minutos, como máximo. Una vez usted entienda el concepto. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a trabajar funciones seccionadas. Cómo vamos a encontrar contraejemplos. Cómo usamos la regla del L'Hopital. Le voy a poner el otro niño mal portado, que es el conjugado de Z. Son funciones que usted tiene que recordar de ahora en adelante que no son analíticas. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta al respecto antes de retirarnos? Lick, Dígame. no iba a asignar una tarea en el primer parcial. Es que la tarea no es por parcial, es una sola tarea final que voy a dejar, donde involucra los temas de los 3 parciales. No se preocupen por eso. Va a ser Ok. como tarea final, le podríamos llamar, que son 4 ejercicios que yo les dejo de todo lo que hemos visto en el periodo. Ok. Vale. Y en cuanto a la revisión de la prueba, Del examen, sí. procurar tenerlo el otro de lunes, Ok. para ir saliendo con ustedes. Con los de cálculo es que me cuesta, porque tengo como 150 alumnos allá. Entonces voy a arrancar primero con ustedes. Bien, bien, les deseo un feliz día a todos. Estudien mucho, dedíquenle por lo menos, a cada clase le deben dedicar 2 horas de estudio mínimo. Dedíquele algo de tiempo diario y va a ver los resultados, indudablemente. Gracias, Lick. Feliz tarde. A la orden, un placer. Gracias, Lick. Bueno.